Hola gente, ¿cómo están? Bueno, nada, les cuento. La semana pasada estuve en Villa El Salvador y tuve la oportunidad de conocer a Vicente Lanoca, candidato, precandidato por el Nuevo Perú dentro de la Alianza Venceremos. Nuevo Perú es el partido, bueno, en el que yo he participado desde su fundación hace ya 9 años. Y Vicente vino a tomarse fotos, estuvimos en Villa Salvador haciendo fotos también y aproveché el momento que teníamos acá íntimo de conversar eh, en plan relajado para hacerle una pequeña entrevista, ¿no? Una especie de diálogo más que una entrevista sobre quién es, porque creo que el gran misterio de los candidatos es quiénes son, ¿no? Yo en lo personal les cuento un poco cómo me gusta hacer las cosas, ¿no? Yo cuando trabajo en una campaña política, cuando me meto de asesor o de jefe de campaña o de fotógrafo, de videógrafo, de alguna, lo que sea, lo que siempre pido al comienzo es conocer a la persona que va a postular, ¿no? A ver qué me da, qué me inspira como ser humano, porque creo que eso es lo primordial y me parece que hemos retrocedido un montón, ¿no? Hemos retrocedido un montón en temas de ciudadanía, valores democráticos, eh, y, y- y creo que tenemos que dar varios pasos atrás para poder cambiar las cosas, ¿no? Estamos en un momento de mierda, en un momento crítico. Eh, eh, y nada, creo que Vicente es una cara nueva, es una persona que tiene mucho para dar y que tiene mucho para crecer también, ¿no? Como candidato y como político. Y bueno, nada, yo lo que quisiera es que vean ustedes mismos, ustedes mismas, esta charla y saquen sus propias conclusiones. Así que ahí les va. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, tal? bien. Cuéntame Vicente, mira, la gente anda con mucha curiosidad, ¿no? Desde que te han mencionado tu nombre por ahí y mucha gente dice, ¿por qué cierto candidato quiere llegar con Vicente Lanoca a la segunda vuelta? ¿Quién es Vicente Lanoca? Bueno, pertenezco a dos comunidades, Alpacoyo y Ancasaya. Nací en Alpacoyo, viví en Ancasaya. Ujú, Estudié en una escuelita de una comunidad, luego en la otra parte de la primaria, en la Escuela ujú, Mariano Ceballos González de Ilave, luego en el Colegio José Carlos Mariátegui, ¿no? Aprendí a hablar el castellano a los 8 años, ya. eh, este, como siempre ayudando en la casa a los papás, a la mamá, en la agricultura, en la ganadería. Ujú. El ciclo de vida que teníamos era el cumplir el servicio militar obligatorio, cumplimos ahí en la compañía antitanque número 522 en Ujú. Ilave. Claro, como que terminaba nuestro ciclo de vida ahí Ujú. entre la escuela, el colegio, la universidad. Ingresé a la Escuela Profesional de Antropología. ¿Y cómo fue que pasaste de la idea de servir, hacer el servicio militar a tener la curiosidad por las ciencias sociales? He perdido a los 17 años a mi padre, que ha sido asesinado en Juli, en un distrito de Juli, de la capital de la provincia del Collao. Ujú, A los 17 años él tenía todavía 53 años, ¿no? Mi mamá quedó viuda. ujú. Después, en ese proceso del ejército, conocí a la gente de la parroquia en Ilave. Ujú. Entonces, a muchos padres, curas que venían de varios lugares. Entonces, funcionaba un preseminario que se llamaba Oscar Romero. Recién me doy cuenta de que Con los cuál padres era Romero. exacto, ¿no? Ya. Entonces, ellos me animaron para estudiar antropología. Yo entendía, no conocía la antropología, pensé Ya. que era arqueología. Me gustaba la arqueología, sin Ujú. embargo, pues me preparé, no he ido a ninguna academia, sino leyendo los cursos que había llevado en el colegio, algunos libros y todo esto.
pues ingresé a antropología, ¿no? ¿Y en tu familia cuántos hermanos son? Mira, nosotros somos 13 hermanos. 13. 13. Ah, ya. Pero murieron 10. Yo cuando estuve en ese proceso de la parroquia conocí a mi esposa, que con ella tuvimos 3 hijos y hemos recibido ayuda de mucha gente y ella me ayudó para estudiar y pues claro, nuestra vida era la agricultura, la ganadería y además el tema del estudio. Entonces nos dedicamos a estudiar antropología, estudié educación, estudié computación, el inglés, o sea, ya había un cierto nivel de exigencia, digamos, porque había un compromiso, no solo de padre, ¿no? Sino también de comunero, de un adulto que estaba pues comprometido no solo con, digamos, con la familia, sino con las organizaciones. Me acuerdo que he sido como primer dirigente dentro de mi distrito en la Federación Distrital de Campesinos, a influencia de las monjitas, de los curitas que estaban en la parroquia, ¿no? ¿Y cuántos años tienes casado? Mira, yo me he casado en el año 2021, 22, creo, muy Ya, joven, ¿no? poquito. Sí, muy joven. Y después tuvimos 3 hijos. Uno de ellos, el mayor José Henry, que falleció en un accidente, y el otro falleció con neumonía, ¿no? Entonces ahora tengo una hija. ¿Y cómo fue para ti en la comunidad poder sobrellevar esos momentos tan complicados? Mira, casi toda la vida de mi vida he llorado por mi padre. Después que falleció mi padre, en el 2011 perdí a mi hijo, Henry, y pues igual nos hemos visto en el dolor. Pero sin embargo, como docente ya pensábamos no solo trabajar por la familia, sino también por los jóvenes, por los adolescentes. No, yo empecé en una academia a trabajar como docente, luego en un colegio y después en la universidad, ¿no? Entonces hemos entendido que esta cuestión de la apuesta por los hijos no solo es por tus hijos, sino también es la apuesta por los jóvenes, por las que tienes que entregar tu vida, ¿no? Todo el esfuerzo que también lo haces a nivel de la comunidad, ¿no? Claro, porque la docencia tiene es como dicen, ¿no? Es medio un apostolado cuando te lo tomas en serio. Como hay una visión donde uno transmite el conocimiento a generaciones más jóvenes. Ahora, los jóvenes también nos enseñan cosas. ¿Qué es lo que tú sientes que has aprendido de tus estudiantes en estos años? Bueno, mire, yo he aprendido muchas cosas, ¿no? Porque tuve mi hija y también con todos sus problemas de juventud, hemos entendido de que pues, son etapas distintas, no son generaciones distintas, ¿no? El tema de la vocación quizás no era tan claro, pero en ese proceso de los jóvenes también el tema de la vocación por una carrera, por una ocupación va descubriendo, pero es más complejo, ¿no? Porque la sociedad pues es cada vez más compleja también, ¿no? Entonces tienes que hacerte joven. He sido asesor de grupo de jóvenes de la parroquia, ¿no? Donde teníamos jóvenes con ideas distintas, con pensamientos distintos, con actitudes distintas. Entonces ahí he aprendido muchísimo. Jóvenes que venían de las comunidades también, no solo era pues un joven, digamos por joven nomás, sino que también cargaban sus sufrimientos, sus dolores, sus decepciones también. En ese proceso hemos ido contagiando a los jóvenes de que una de las tareas fundamentales era el tema de la educación, ¿no? Entonces he aprendido muchísimo de los jóvenes, su entrega, su pasión, su vocación también que han ido descubriendo. Participamos en muchos eventos que organizaba la Iglesia Surandina en ese entonces, eventos de canto, de poesía, de música, danza, y siempre ganamos casi en todos los eventos, ¿no? ¿Cómo ves esto, por ejemplo, que no, o sea, todos de alguna manera hemos tenido un acercamiento a la religión, el cristianismo, el catolicismo, y hay muchas, digamos, facciones políticas que por ahí se proclaman cristianas, pero no velan por el prójimo? ¿Cómo ves tú esto? Mira, nosotros estuvimos en un momento
muy interesante del rol de la iglesia que jugó en el sur andino, ¿no? Ujú. Esta frase de la opción preferencial por los pobres, Claro. ¿no? Este pensamiento del Cristo, pues que no solo está en la iglesia o en el círculo, sino está en el desprotegido, en el vulnerable, en las mujeres, en los niños. Hemos ido asumiendo a partir de esta incidencia que aprendimos de muchos curas, ¿no? Ujú. Imagínense que estudiar o estar, digamos, en un espacio donde los curas habían puesto el nombre de Oscar Romero, que ha sido asesinado en Salvador, Ujú. ¿no? En una vertiente de la teología progresista. Entonces, nos ha marcado mucho esto y, sobre todo, no solo pensar de que la opción preferencial por los pobres, sino las condiciones sociales, económicas por las que hemos vivido, pues nos han conmovido para poder no solo trabajar por nosotros, sino por los otros también. Y eso encaja exactamente con lo que era principios y valores de nuestras comunidades, ¿no? El tema de la reciprocidad, o el principio de la solidaridad, el principio de la comunitariedad, ¿no? Entonces han ido encajando de que no solo puedes encontrar o encarnar esta palabra, digamos, de ser cristiano católico en ti, sino en la comunidad, en los jóvenes y en los espacios donde te tocaba estar, ¿no? Entonces, eso creo que nos ha marcado nuestra vida para poder estar siempre dispuestos a colaborar, a participar ¿no? en todos los quehaceres que la Ujú. comunidad requería, ¿no? O sea, tú te has doctorado en España. O sea, has venido de una vida que ha tenido ciertas circunstancias, has pasado por cosas, pérdidas dolorosas, complicadas de procesar, y aún así has seguido y seguido dándole, y ahora estás tentando la presidencia de la República. ¿Cómo haces ese proceso de levantarte de todas estas situaciones que pueden ser complejas para una persona, que muchas personas pues quizá a veces las bajonean, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de mi padre cuando antes de fallecer decía, mi hijo tiene que ser catedrático. Y no entendía qué cosa era ser Ujú. catedrático, ¿no? Entonces, yo cuando fui por primera vez a la universidad, dije, yo quiero enseñar un día nomás en la universidad, después puedo morir porque Lo puedo que quería tu cumplir, padre. no lo que es, Ya. ¿no? Sin embargo, eso nos ha ayudado un poco para ver, yo hice una maestría en lingüística andina de educación en una época donde era escolarizada, ¿no? Y Ujú. tenía muy buenos profesores, me acuerdo de Rodolfo Cerrón Palomino, Rodrigo Montoya, ¿no? Aida Mendoza, ¿no? Juan Carlos Godensi, gente de primer nivel de lingüística andina, que Luis Enrique López, un gran maestro, ¿no? Entonces, Ujú. y una parte de esta maestría lo hice en Bolivia, en la Universidad San Simón de Cochabamba, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que envié mi correo electrónico, un mensaje a Estados Unidos a un cura que falleció, era desde Bolivia, ¿no? Y los libros que no conocía en el pregrado he conocido. Entonces, esta maestría todavía no me convencía, ¿no? Porque había cosas que ir trabajando. Entonces, en ese proceso, cuando regresé de Bolivia, empecé a trabajar en la municipalidad y había cambios en la municipalidad y luego me fui a Arequipa, o sea, en Arequipa con esa maestría ya pude enseñar en el centro de idiomas de la UNSA, ¿no? Ujú. El idioma aymara, y conocí a un asangarino ahí en Arequipa, ¿no? Un Dante Cayo Cuno, un gran maestro. Parece que estaba dando pena a él porque nos pagaba de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Entonces este maestro había estado en España y me dice, Vicente, hay becas para España Ya. y de repente te gusta, ¿no? Y revisé y encontré varias convocatorias y ingresé, he postulado a 3 becas, ¿no? Y gané las 3, pero Ah, tuve que caray. renunciar a A dos, dos por a lo dos menos, porque digo, que mucho. por el nivel de exigencia también, ¿no? Por ejemplo, el día que salió, digamos, la lista de ingresos, no creía de lo que había ingresado, ¿no? Y Ujú. pues teníamos que afrontar pasajes y otros costos. Sin embargo, la beca comprendía la residencia, el seguro médico, ¿no? El Ujú. alojamiento y una propina de 300 euros, ¿no? Ah, bueno. Entonces tuve que ir ¿no? aceptar, recibió colaboración de mucha gente. Entonces,
llegué, me acuerdo, del 2005, ¿no? Y la cosa es cuando llegué a Europa, el 2005, llegué a una casa, a una residencia estudiantil, Ujú. donde la verdad no creía de lo que cómo era tener beca y todas las comodidades, digamos. Claro, en su momento no eran tan cómodos para algunos, pero sin embargo me acuerdo que tenía microondas, lavadora, todo, todo, absolutamente. Compartíamos con un compañero que había sido ministro de Educación de Ecuador, Juan Cordero. Él ya había estado en segundo año de su doctorado y yo estaba en primer año. Entonces, ahí tuve profesores muy buenos, ¿no? Yo diría de primer nivel, porque lo único que tenía que hacer es apostar, ¿no?, para estudiar. Ujú. Sin embargo, también sufrimos, como muchos jóvenes sufren, porque el nivel de exigencia, ¿no?, el nivel de lectura, ¿no?, la dedicación y todo lo Claro. demás, pues todavía faltaba, ¿no? Creo que en ese proceso he ido entendiendo descubriendo las estrategias o las metodologías que tenía el profesor. Tenía que leer sus libros, sus producciones, ¿no? Y también el sílabus, ¿no? Y la bibliografía que nos daba. Entonces me costó, digamos, así duro, en una semana, dos semanas, para poder entender. Entonces ¿Cómo, asumimos eso y para poder, digamos, completar estos estudios de doctorado en ujú. Derechos Humanos y Desarrollo. ¿Y cómo crees que todo esto desde, porque yo veo a un Vicente Arenoga que ha pasado por varios momentos, ¿no? La etapa familiar, en la comunidad, en el ejército, por ejemplo, en el ejército, ¿qué te queda de la época del ejército, ¿no? ¿Qué eres tú hoy en día y qué queda de esos momentos, de la época de los curas, de la época del ejército, de la época de la universidad? ¿Dónde está esa mezcla? Bueno, yo de locura diría el tema de la disciplina y el compromiso Ujú. y la vocación por la lectura, ¿no? Ya. Eso me queda. Del ejército, la disciplina. Y me acuerdo del día que salimos del ejército, nos dice, el día de la baja, nosotros entregamos las armas Ujú. y nos dice, volverás cuando la patria te necesita, ¿no? Ujú. Entonces ahora creo que la patria no necesita, ¿no? Ahora, Efectivamente. en el tema del doctorado, siento que el tema de la libertad, ¿no? Ujú. de la, del compromiso, sobre todo por la dignidad de la población, por la dignidad colectiva, pues es una cosa distinta que no pasa en el país, ¿no? Varias cosas parametradas, inclusive yo soy crítico, trabajo en la línea del pensamiento crítico, entonces estos elementos han ayudado un poco para tener una visión, ¿no? Cuando he asumido la docencia el 2006, después de regresar de Europa, me he dado cuenta que las invitaciones a las universidades, a las organizaciones, con profesores, con ronderos, con tenientes, ¿no?, trabajando temáticas relacionadas a derechos humanos, nos decía que pues sentíamos que hay que trabajar en el país, ¿no? Ujú. Entonces, en ese proceso casi he sido tentado para ser candidato a alcaldía, Ya. candidato a ser consejero, pero sin embargo esos procesos han ayudado un poco para ver, digamos, una esperanza que pues, ponían los jóvenes, los profesores, ¿no?, la gente con quienes trabajábamos, ¿no? Entonces han consolidado, digamos, lo que se siente ahora, lo que sentimos ahora, ¿no? ¿Cómo viviste tú lo que ocurrió en Puno en enero del 2023, cuando el ejército entró y masacraron a la población? ¿Cómo lo viste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo procesaste como puneño? Bueno, yo he sido teniente gobernador en mi comunidad el 2011, ¿no? Ujú. Teniente gobernador significa ser la autoridad originaria, no tienes recursos, sino te elige la comunidad bajo ciertos criterios, ¿no?, que Ujú. están establecidos dentro digamos, de su práctica cultural, todo lo demás. Entonces, nosotros como académicos, como investigadores, como Aymara, ¿no?, hemos entendido de que el Perú, sobre todo en los últimos años, desde Belaúnde, ¿no?, Ujú. hasta Castillo, digamos, había un interés de grupos de poder que controlaban los espacios del Estado, ¿no? Nosotros hemos sido duros porque, por ejemplo, en la segunda vuelta, inclusive desde la primera vuelta,
siempre ha sido ninguneado, raseado el profesor Pedro Castillo. Entonces, en muchos eventos hemos dicho se lo van a sacar, se lo tenían jurado. Por eso es que inclusive en un distrito, en Ácora, han dicho esos votos son falsos, ¿no? O las firmas son falsos, perdón. Claro. Entonces, en ese proceso sabíamos que sí o tarde o temprano iban a sacarlo, pero todavía sentíamos esperanza cuando Dina dijo en Juliaca, si lo sacan en Castillo yo me voy, ¿no? Pero sin embargo, profesor Castillo se equivocó y pues lo ha llevado como a vicepresidenta, ¿no? Entonces, estábamos convencidos que tarde o temprano le iban a sacar. Ya hubo intentos de vacancia, todo lo demás, claro. Pero sin embargo nosotros participamos de muchos eventos o a partir de los medios de comunicación cuando nos preguntaban qué opina, ¿no? Y opinábamos a veces como investigadores, ¿no? Desde nuestra posición, digamos, sí lo van a sacar por esto, ¿no? Entonces, el 7 de diciembre, cuando ocurrió todo esto, sabíamos lo que se venía, ¿no? Inclusive teníamos información, digamos, donde iba nuestra comunidad, estábamos obligados a acompañar a nuestros dirigentes. Nosotros, por nuestra práctica, digamos, de liderazgo en la comunidad, no podemos sobreponernos a reemplazar a nuestras autoridades. Cada vez que venía un puno, nosotros acompañábamos para que se cuiden. A veces conversábamos, ¿no?, cómo debían de estar participando ahí, porque las comunidades, los barrios, las organizaciones, pues tenían una jerarquía. Nosotros en un momento nos hemos entrometido para decir esto es lo que, o sea, ser un caudillo. Entonces en ese proceso siempre hemos estado junto a la comunidad en todo este proceso de lucha que se ha dado. Y además hemos visto cómo es que la policía, el ejército, tenía planificado inclusive de poder hacer una matanza. Y ahí, la verdad, nosotros también hemos sido duros en nuestras presiones porque yo he sido del ejército, conozco a alguna gente que ha estado parte, digamos, en el ejército, que ahora está en altos mandos, y hemos dicho que ellos no estaban para matar a gente. Inclusive la gente del ejército, pues los subalternos, los soldados, son procedentes de esas comunidades. Entonces, la verdad nos ha conmovido mucho, ¿no?, a todo este mes, desde diciembre hasta enero, ¿no?, las cosas que han ido ocurriendo, esto de las matanzas. Sin embargo, lo que sentíamos que no se podía hacer nada, pero sin embargo ya estaba, pues, digamos, bajo esta criminalización a esta señora, pues no le interesó la vida, ¿no? Y mira lo que ha ocurrido con más de 60 muertos, y seguramente los hay. Y a mí me conmueve mucho, por ejemplo, los soldados que han muerto en Ilave, ¿no? En enero. Yo soy de esa comunidad, ¿no?, donde pues pesco, y la gente, como los medios, los congresistas han dicho que mira, la gente los ha acorralado y por eso es que se metieron al río. Es completamente falso, porque yo sé cómo es la conducta de los jefes militares. Sin embargo, pues han sido obligados para que puedan pasar como una prueba de valor. Al final murieron estos soldados. Entonces, todavía siento como si fuese mi familia, mi hijo, porque eso me conmueve. Entonces, esta situación, pues, mira, hasta ahora no hemos alcanzado, no han alcanzado la justicia. Por eso debemos de exigir que esta gente que ha matado a los hijos del pueblo deberían ir a la cárcel, ¿no? Entonces, nosotros siempre respetuosos de las organizaciones y siempre hemos estado presentes y atentos a la llamada de la comunidad, a la llamada de los medios de comunicación, dando nuestro punto de vista, porque también tenemos que comportarnos a la altura de la academia, a la altura como profesional y también como hijo del pueblo. Ahora es distinto nuestro rol, ¿no? Un gobierno de Vicente Lanoca nos plantearía como una cuestión primordial la búsqueda de justicia, poner al servicio del ciudadano el Estado para que las familias encuentren justicia. Bueno, la cosa es concreta, específica. Todos los que han asesinado, han metido balas y han derramado sangre y han quitado la vida a nuestros jóvenes, ¿no?, muchos, casi todos inocentes,
tiene que ir preso y tenemos que alcanzar la justicia. Se está pretendiendo, ya salió una ley sobre impunidad, tiene que ser derogadas. Entonces, nosotros como partido Nuevo Perú, ahora como Alianza Venceremos, amamos a la vida. No podemos resolver los problemas del pueblo a punta de balas o a punta de normas. Nosotros no queremos que mueran en manos de asesinos, sobre todo de manera sistemática, ¿no?, que ha hecho el Estado. Entonces, yo creo que es hora de que alcancemos la justicia, no solo por estos 60, sino en todas las cosas que han ido cometiendo contra los pueblos, contra los seres humanos y también contra la naturaleza, ¿no? Porque pues cada vez en el Perú estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, leyes pro crimen que está saliendo, ¿no?, con legitimación a partir desde el Estado y del gobierno y también desde el Congreso. Y esas cosas tienen que ser sancionadas y tienen que pues alcanzarse la justicia. ¿Cómo es el Perú que se imagina Vicente Lanoca, ¿no? Imagínate, después de 5 años de gobernar, ¿cómo te imaginas dejar nuestro país? ¿Cuál es tu sueño del Perú? Bueno, el Perú, yo digo, nació corrupto, ¿no? El Perú es racista, ¿no? En el Perú hay discriminación. En el Perú hay corrupción. En el Perú hay inseguridad. Nosotros provenimos de uno de los 55 pueblos originarios. De acuerdo al Ministerio de Cultura son 55 y 48 lenguas. Yo sueño en un Perú donde sea pues seguro. Las instituciones, los sectores del Estado cumplan respetando la vida, ¿no? Por eso planteamos que el tema de la reestructuración profunda del sistema de inteligencia. Esa frase que se dice, el policía es tu amigo, ahora no. Muchos de ellos son los asaltantes a veces, ¿no? Tiene que haber credibilidad en nuestras instituciones, un poder judicial autónomo que investigue, no que suelte al choro, al criminal, ni tampoco el policía que meta balas, sino respeta la vida dentro de los marcos del derecho fundamental. Un Perú con educación de calidad. Hoy día estuve, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, es la otra cara de la moneda. Hay problemas irresueltos en el país. El tema de salud. Miren, ¿cuántos hemos sufrido en tema de la pandemia? Muchos. Nosotros en mi universidad hemos perdido 4 profesores. O sea, tenemos que trabajar en una cultura preventiva. Pero ¿cómo vamos a trabajar en una cultura preventiva? Todavía no hemos resuelto el tema de los medios de comunicación, las carreteras, los puestos de salud. Entonces, yo sueño en un Perú para vivir bien, significa respetar la vida, no solo para los clanes de poder, para los grupos de poder o para los que no tienen, para los que tienen plata, sino para todos y todas. Nosotros somos un Perú, como soñaba Arguedas, de todas las sangres. Entonces no necesitamos solo resolver los problemas de los pueblos originarios, sino nosotros soñamos un Perú desde Tumbes hasta Tacna, desde la Amazonía hasta la costa, tengamos esta práctica de la dignidad y el respeto a la vida para todos y todas. Y eso pasa por procesos, digamos, de acción concreta, rápida y también por cuestiones de actitud. Y ahí apostamos por la educación preventiva, también por la salud preventiva. Entonces así podemos decir, viva el Perú, un país para vivir y no un país para morir. ¿Cómo ves el tema de las infancias? Porque en el Perú están pasando varias cosas, ¿no? Hay colegios que cierran porque tienen mala infraestructura, hay colegios que cierran porque hay extorsión, hay casos de niñas violadas en las comunidades Aguajún y Huampis, en la selva, y eso no se resuelve y siguen habiendo casos. Ha habido suicidios de niñas, ha habido embarazos no deseados, contagios de VIH. Las infancias están en un estado de vulnerabilidad. ¿Tú cómo ves el tema de las infancias? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a reestructurar nuestras instituciones del Estado, ¿no? Miren, un ejemplo clarísimo es esto del programa Caliwarma, ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Se juega con la salud, con la necesidad de la población. Y los que sufren más son los niños, las niñas, o sea, por su situación de vulnerabilidad. Mire,
estos niños que han consumido se han malogrado para toda su vida. Y además, no solo es eso, hay lugares donde pues, los niños tienen metales pesados en sus cuerpos, en su sangre. Necesitamos que encarnen y encaren la problemática de los niños, no solo de los niños, diría, sino también de los adolescentes, de los jóvenes, de los discapacitados, de esa gente que es pues vulnerable. Entonces, yo creo que ahí necesitamos trabajar fuertemente la cultura preventiva. Entonces, nosotros no podemos tener niños abandonados en el país. Tenemos que enseñar y criar para la vida. Por eso a veces estamos tratando o quiere resolver a punta, digamos, de persecución, digamos, al niño, al adolescente, ¿no? Y la sociedad también tiene que acoger con cariño, ¿no? Con educación, para que tengamos un país seguro, un país educado y un país desarrollado, y dotarle pues, de toda la cuestión logística, tecnológica. Yo te puedo contar, por ejemplo, yo estuve en una comunidad y hay puesto de salud, hay colegio, escuela. Entonces le preguntaba a ver si me puedo comunicar. Me dice, no hay línea acá. Y si había 2 años de educación, quédate en casa, ¿cómo han recibido? No, íbamos a la punta del cerro, ¿no? Entonces la realidad pues es complicada, ¿no? Y a veces nos vanagloriamos, no queriendo hacer un penal, ¿no? Subiendo los sueldos, estamos a espaldas de nuestra sociedad peruana. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar, ¿no? La prioridad por nuestras futuras generaciones, porque al final, si nosotros no afrontamos y enfrentamos el tema de educación, vamos a seguir hablando de estos males que hoy nos aquejan. Estamos pagando la factura de lo que no hemos hecho por la educación, por la salud y sobre todo por el tema del buen vivir en las generaciones anteriores. Hoy es la factura que estamos asumiendo. Con eso quería cerrar. A ver, cuando la gente me pregunta o nos pregunta el nuevo Perú por el buen vivir, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo definirías en corto, así, qué es el buen vivir? ¿Qué proponemos con el buen vivir? Bueno, nosotros es concreto la cosa. ¿Amamos a la vida o amamos a la muerte? Amar a la vida significa dejar de hacer lo que tenemos. Es decir, no solo pensar en uno mismo, en una situación egocéntrica, heterocéntrica, sino amar la vida significa, pues, varios principios. El principio de la reciprocidad. Yo no puedo seguir traficando con la pobreza, ¿no? ¿No? Es un principio que hemos perdido en el Perú, ¿no? Bajo el nombre de los pobres, ¿no? Pues va viviendo la gente, ¿no? El otro principio es el tema del AINE, ¿no? La reciprocidad. El AINE significa que yo puedo dar lo que tengo, ¿no? Eso es lo que pasa en las comunidades. Por eso en las comunidades no hay mendigos. Tú vas a una comunidad, no vas a encontrar ningún mendigo, nadie está estirando, todo el mundo está trabajando, ¿no? Entonces el tema de la comunitariedad, el tema de lo colectivo, y en política sería el bien común. Por ejemplo, los ojos de agua no tienen dueños en las comunidades, ¿no? Entonces es porque es de todos, ¿no? Entonces hemos perdido el control, ¿no? De estos principios, ¿no? Sin embargo, hay todavía esperanza, el tema de la dignidad, ¿no? A veces se nos dice el tema de que una piedrita tiene vida para nosotros, ¿no? ¿Ya? El cerro tiene vida, el agua tiene vida porque se va a agotar, ¿no? Es como la muela, los dientes, ¿no? O sea, nunca se va a reponer, porque si repondría igual los recursos, nunca. Entonces hay un principio que se llama el principio de la racionalidad. Entonces ese es el buen vivir. Si nosotros acabamos con los recursos que tenemos, el oro, los metales, el agua, ¿qué garantizamos para las futuras generaciones? Entonces no se trata de acabar. Entonces el buen vivir significa la vida, pero la vida en su integridad, ¿no? Que nuestros principios de la solidaridad, de la reciprocidad, de la complementariedad, del bien común. Y ahí nosotros, desde nuestro campo como antropólogos, decimos el buen vivir significa el buen criar. Tenemos que criar. Le hemos dejado a Dina Boluarte que críe el país, pero no le hemos dejado a ella, pero lo hemos dejado. El país ha confiado en Pedro Castillo. Mira, en vez de criar nos han matado, ¿no? Claro. En un gobierno regional entregamos, ¿no? Esta democracia representativa al gobernador regional. En los distritos a los alcaldes, ¿no? En la casa al papá. Entonces, eso significa el criar,
pero el buen criar significa el buen vivir. Entonces, mientras no apostemos por una dignidad que significa pues la vida en su plena magnitud, yo creo que es la apuesta del morir. Y nosotros, los pueblos originarios, las comunidades, no solo en las comunidades, sino las comunidades académicas, ¿no? En la costa, en los distritos también apuestan, ¿no? Hoy día estuve como decía, en San Juan de Lurigancho, el trabajo comunal, todos apostando con la fuerza que tienen. Algunos refrescos, entonces ese es el buen vivir, ¿no? O sea, no hay intervención del Estado, pero hay intervención de la gente para poder vivir bien y poder controlar, ¿no?, todos los males que se presentan. Y me decían, todos estos que tenemos no es del Estado, son de nosotros. Ese es el buen vivir. O sea, están dando su vida para su vida y para el país. Si esto perderíamos nosotros, sería un desastre el país. Entonces, yo creo que hay que generar esperanza, y la esperanza está en nosotros, en las actitudes de cada uno de los peruanos y peruanas que nosotros creemos. Y por eso, el próximo 26 tenemos que tener diputados, senadores, presidentes que apuesten por la vida de todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Excelente. Gracias.